Bienvenidas y bienvenidos. Les saludo con mucho gusto desde el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, este recinto histórico donde en 1917 se firmó la Constitución Federal de la República Mexicana. Esta Carta Magna, documento fundamental, guía para nuestro país y para el desarrollo y desempeño democrático de cada uno de los poderes de la Unión. Y en este recinto emblemático nos sirve como marco para hablar de la evolución constitucional de los derechos humanos. Y para reflexionar de este importante tema, hoy nos acompañan la magistrada Marisol Castañeda Pérez. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias, Erika. Y también nos acompaña el doctor Rogelio Flores Pantoja, director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Bienvenido, doctor Rogelio. Gracias, Erika. Y comienzo contigo, Rogelio. Por favor, compártenos cómo ha sido desde tu expertise, desde el estudio que has hecho por varios años y también en el Instituto de Estudios Constitucionales, ¿cómo ha sido esta evolución de la Constitución Federal? ¿Cómo ha dialogado con los cambios en el país, con los tiempos y cómo se ha adaptado a las prioridades en cada uno de los momentos de debate público? Sí, bueno, en principio el derecho tiene la obligación de darle respuesta a la dinámica social, porque la realidad que es regulada a través de las normas se va transformando todo el tiempo. Por esa razón es que el derecho debe de darle respuesta a esa dinámica social. Y esa respuesta regularmente la da por una doble vía. La primera es la reforma. Por esa razón es que la Constitución tiene que reformarse y las leyes en general deben reformarse precisamente para adaptarse a la realidad social que regulan. Pero en muchas ocasiones esa adaptación por vía de la reforma no se da, por razones diversas. En ese caso hay una segunda manera de darle respuesta, y eso es a través de la interpretación que se hace de la Constitución en el caso a caso. Y eso es una función que realiza el Poder Judicial, tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes judiciales locales. Entonces, digamos que por esa doble vía, la Constitución se ha adaptado invariablemente, se ha tenido que adaptar, y particularmente en contextos en donde hemos hecho transformaciones forzadas. ¿A qué me refiero con esto? La pandemia es un ejemplo claro de cómo, por ejemplo, en este recinto en el que nos encontramos, donde se promulga la Constitución de 1917, pues en aquel tiempo no podríamos imaginarnos la relevancia que tiene el acceso al Internet para cualquier actividad cotidiana, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo el derecho tiene que adaptarse. Y esa segunda manera, que es a través de la interpretación, la Suprema Corte ha hecho un trabajo bien relevante, porque hay precisamente figuras que no las encontramos reguladas de manera expresa, pero que por vía de resolver el caso a caso, están allí y se reconocen. Ejemplo de esto que estoy diciendo, el libre desarrollo de la personalidad. Es una manera de dar respuesta a esa dinámica social por vía de la función que realiza el Poder Judicial. Sin duda, esto que plantea Rogelio es muy relevante porque efectivamente ha sido el Tribunal Constitucional, nuestro máximo Tribunal de Justicia en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dotado de contenido esos derechos. Antes de pasar a este caso a caso que tú planteas del papel de los tribunales constitucionales, de los jueces constitucionales, me gustaría retomar una parte muy importante que tiene que ver con alguna de las reformas que han sido parteaguas en este retomar lo que está sucediendo en la sociedad, que el derecho tenga que adaptarse a las necesidades de la sociedad. Y una de esas reformas tan relevantes es la reforma de derechos humanos, la reforma constitucional de derechos humanos de 2011,
porque puso por primera vez en el centro el tema del respeto a la dignidad y también nos permitió pues reconocer las obligaciones que que tienen todas las autoridades de respetar, de proteger, de promover y de garantizar el respeto a los derechos humanos. Esto ha sido fundamental, esta reforma, Marisol, y te lo pregunto a ti, porque además como jueza constitucional te ha tocado también no solo estudiar esta reforma, sino además aplicarla. Así es, Erika. Bueno, esta reforma constitucional de 2011, como bien lo mencionas, constituye un gran parteaguas en la impartición de justicia en este país, en el reconocimiento a los derechos humanos de todas las personas y tiene unos antecedentes muy importantes. Primero, obviamente, la suscripción de varios tratados internacionales, el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, detrás de esto también, hablando un poquito de la historia, pues viene aquella famosa reunión en San Francisco después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí surgen varios tratados, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos. Después tenemos que a principios del siglo XVI, en plena época de la conquista, se decía todavía si los indígenas tenían alma o no. Imagínate, entonces, avanzando un poquito sobre esta evolución, vienen personajes muy importantes como son Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas, que dicen, oigan, estos trabajos que hacen en las minas llevan a la muerte a estas personas, ¿no? Y al final son personas. Viene incluso la modificación de aquello que se conocía como el requerimiento, en donde venían los conquistadores y les decían a los indígenas, me entregas tus tierras por la paz o hacemos una batalla, ¿no? Todo esto provocó un gran debate que finalizó en la creación de estas nuevas leyes de las Indias, que se suponía que atendían un poco a lo que ya había determinado la reina Isabel la Católica, que decía que, bueno, al final del día ella había dicho que los indígenas ya eran vasallos de su propio reino, ¿no? Viene entonces el gran debate, viene después, obviamente, la abolición de la esclavitud por parte de Hidalgo, que retoma esta idea Morelos en sus sentimientos de la nación, en donde ya también dice, oye, la ley es para todos, ¿no? Ya se empieza a esbozar aquello de que la ley es para todos. Viene la Constitución de 1824, que obviamente recoge esta idea, la de 1857 y llegamos a la de 1917, que ya reconoce incluso los llamados derechos sociales. Viene entonces este gran salto a 2011, en donde tenemos el reconocimiento, como bien lo dices, de los derechos humanos de todas las personas, pero aquí destacan varios puntos que derivan del artículo 1 de la Constitución. Que, bueno, lo primero a destacar, por supuesto, es la creación, la gran creación de este bloque de constitucionalidad de derechos humanos, de este gran bloque de derechos humanos, en donde ya no distinguimos si el derecho humano proviene de la propia Carta Magna o de un tratado internacional. Entonces, vamos a elegir el derecho humano que sea más favorable a la persona y ahí tenemos entonces el otro principio, ¿no? El que conocemos como pro persona, que también tenemos en ese artículo 1 de la Constitución. La obligación, como bien lo decías, de todas las autoridades de este país de promover, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas y los principios, ¿no? De universalidad, interdependencia, progresividad, etcétera, de todos estos derechos humanos. Viene entonces lo que yo conozco, me gusta llamarlo así, como la gran revolución de los derechos humanos en este país, porque a pesar de que ya en nuestra Constitución de 1917 teníamos reconocidos o teníamos establecidos estos, o lo que conocemos como las garantías individuales, que eran pues, los mecanismos para llegar a estos derechos humanos, no los teníamos reconocidos como tales, ¿no? Entonces, como también lo explicaba Rogelio, pienso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho un gran trabajo para lograr que esta reforma constitucional no fuera meramente retórica, sino que en realidad cobrara vida y se pudieran hacer realidad todos estos derechos
que al final del día yo siempre he pensado que radican en uno solo o tienen su eje en uno, que es muy sencillo de entender, que es el derecho a la igualdad. Claro. Y de forma brillante, Marisol nos acaba de resumir cuál es la relevancia de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y ahí te quisiera preguntar a ti, Rogelio, ¿qué implica poner de manifiesto que los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal son tan importantes como los que figuran en los tratados internacionales? Porque es también parte medular de esta reforma de 2011 y también de este dotar de contenido lo que hizo la Suprema Corte con la contradicción de tesis 293. Sí, efectivamente. Es la configuración constitucional de los derechos y sus garantías. En este momento nos ofreció posibilidades que no teníamos antes, posibilidades complementarias. Esto partiendo de cuál es la función que tienen los derechos humanos. Em, Hay dos conceptos que son importantes para entender la relevancia de la configuración constitucional de los derechos. El primero es el de la condición social. Es decir, nuestra especie se caracteriza por estar permanentemente interactuando con otras personas. Eso es algo natural de nuestra especie. El problema surge cuando esa interacción se convierte en un conflicto. Claro. Porque en ese momento, y cuando esas personas son incapaces de resolver el conflicto, acuden a un tercero ajeno. Ese tercero ajeno es el Estado. Y específicamente el Poder Judicial es el que va a resolver esos conflictos que se presentan en la sociedad, cualquier actor que sea. Una vez que están en conflicto, entra el segundo concepto que es importante para entender la relevancia de los derechos, que es el poder. Es decir, en las sociedades, las personas no ocupamos la misma posición por distintas razones. De manera natural, las sociedades son desequilibradas por muy diversas razones. Esa posición de ventaja que una persona puede tener con relación a otra, en una situación de conflicto puede ser determinante al momento de solucionarlo. Y justamente ahí es donde los derechos humanos juegan un papel importante, porque los derechos humanos sirven para equilibrar esas relaciones desproporcionadas que naturalmente existen en las sociedades. Y y en ese sentido, cuando se va a resolver un caso concreto, a lo primero que se acude es a las normas jurídicas, pero a nivel legal, Claro. en su doble dimensión, sustantivas y procesales. Es decir, cualquier persona que entre en un conflicto de naturaleza familiar, por ejemplo, quien va a resolver eso acude al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles. Pero la persona que va a resolver ese conflicto tiene que identificar el efecto diferenciado de la aplicación de esas normas en el caso concreto, porque el efecto de la aplicación de las normas no es el mismo en todos los casos. Ejemplo, si una de las partes que está involucrada en ese conflicto es un adulto mayor, o es un niño o una niña, o si es una mujer, en automático eso nos genera presunciones. En el caso de los adultos mayores nos genera la presunción que se encuentra en una posición de desventaja con relación a su contraparte en caso de no ser adulto mayor. Sí, los llamados grupos en condiciones de vulnerabilidad. Así es, si es un niño o una niña, eso no nos genera la presunción, sino la certeza que está en una posición de desventaja. Si es una mujer, también nos genera la presunción que se encuentra en una posición de desventaja. En ese sentido, para que ese efecto de la aplicación de las normas no afecte los derechos de esas personas, llamamos a la Constitución. Y la Constitución nos va a servir para matizar ese efecto de la aplicación de las normas en el caso concreto. Si es una mujer, pues utilizamos la perspectiva de género, que es un principio constitucional. Si es un niño o una niña, utilizamos el interés superior de la infancia,
que son derechos que están reconocidos en la Constitución, pero que tienen esta función. Por tanto, las personas juzgadoras, al momento de resolver un caso concreto, pueden acudir ya a lo que la Suprema Corte ha resuelto en sus casos y por esa vía le da contenido a los derechos que están en la Constitución. Pero no solo eso, sino que hoy el bloque de constitucionalidad del que hablaba Marisol nos permite acudir a esta jurisdicción supranacional de protección de derechos humanos. Es decir, podemos acudir a lo que ha resuelto la Corte Interamericana, por ejemplo, en un caso que tenga que ver con el asunto que van a resolver, o lo que han resuelto los comités de Naciones Unidas también con relación a esos temas. Entonces, hoy tenemos posibilidades ampliadas. Anteriormente, solo podíamos acudir a lo que establecía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, por supuesto que tenemos que acudir a eso, pero se puede complementar con lo que resuelvan estos órganos supranacionales de protección de derechos humanos, que además, por vía de ese bloque de constitucionalidad que está reconocido en el artículo primero y que fue reconocido expresamente a través de la contradicción de tesis 293 del 2011, nos da la posibilidad de acudir también a estas otras interpretaciones que se han hecho sobre derechos en específico, que nos permite darle contenido a los casos concretos que van a resolver aquí las personas juzgadoras en cualquier jurisdicción, tanto los jueces locales como los jueces constitucionales. Qué importante, Rogelio, esto que planteas de ver los conflictos de la vida cotidiana como conflictos de derechos humanos que pueden ser interpretados y resueltos a partir de las normas, porque eso le permite a la sociedad, al ciudadano común, al televidente, entender que cuando estamos hablando de divorcio, en realidad se está hablando del derecho al libre desarrollo de la personalidad y que ha sido la Corte quien, aunque expresamente no está reconocido este derecho, ha ido dotando de contenido a este derecho, que cuando mencionamos matrimonios entre parejas del mismo sexo, estamos hablando del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y esto me da paso a preguntarte, Marisol, ¿cuál es el papel de los jueces constitucionales? Ya nos adelantaba un poco Rogelio el papel fundamental que ha jugado la Corte como Tribunal Constitucional, porque si bien están ahí reconocidos esos derechos, e incluso a algunos no solo se les ha dotado de contenido, sino que se les ha reconocido expresamente derecho a la vivienda, derecho a medio ambiente sano. ¿Cuál es el papel que juegan como jueces constitucionales? ¿Cuál es el papel que juegas tú también a la hora, con las herramientas que tienes para poder recurrir a tratados internacionales, a convenciones? Hoy por hoy me parece que el papel de las personas juzgadoras, especialmente quienes tenemos esta gran responsabilidad de ser jueces y juezas constitucionales, me parece de la mayor trascendencia, porque, como bien lo dices, ya no se trata, como nos lo explicaba Rogelio, ya no es nada más de voy a acudir a lo que dice la ley, sino a lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. Eso entonces, ¿en qué va a redundar al final del día? En esta protección amplia a los derechos humanos. Antes teníamos, o bueno, hoy por hoy tenemos todavía muchas legislaciones, pensemos civiles en los estados, que establecen o que son abiertamente discriminatorias, ¿no? Cuando establecían que el matrimonio solamente se podía, era un contrato que se realizaba entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces ahí tenemos un acto de discriminación. Nosotros hoy estamos trabajando todos los días con esta interpretación que tenemos la posibilidad de realizar, no solamente aplicando la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos no solamente teniendo esa posibilidad, sino que estamos obligados a hacerlo, ¿no? A aplicarlo en el caso concreto. Y eso me parece que al final ha redundado en el dictado de sentencias mucho más justas,
mucho más apegadas a la realidad, ¿no? Por ejemplo, estos casos en los que no se reconocía, nunca se había reconocido el trabajo en casa como un trabajo o como una remuneración económica, también una aportación económica de parte de quien se queda en casa al cuidado del hogar y de los hijos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, aplicando estrictamente la ley, nos quedábamos con sentencias que eran absolutamente injustas. Hoy eso es lo que nos permite a nosotros darles una respuesta a las personas que vienen con nosotros a solucionar ese conflicto que no han podido resolver en el interior. Vienen con nosotros y tratamos entonces de proteger los derechos de todas las partes y de ser muy puntuales en esto que tú mencionaste, que también es bien importante, de los grupos vulnerables. Estos que la Corte ha llamado como las categorías sospechosas, que están en el último párrafo del artículo 1 de la Constitución, y que también pienso que ahí se ha hecho un trabajo bien importante, porque a partir de allí es que nos dimos cuenta que, por ejemplo, en las cuestiones de discriminación, no únicamente estaban inmiscuidos los derechos de mujeres, sino también de esas minorías sexuales, también de adultos mayores, también de menores, en fin, nos abre un panorama muy extenso para poder dotar de esta protección amplia de derechos humanos a las personas. Y pusiste en la reflexión un tema que me parece muy relevante y que ya lo había mencionado Rogelio, que tiene que ver con estos enfoques a la hora de hacer un análisis. Ya decían, bueno, si se tiene que aplicar principio de interés superior de la infancia y si es necesario aplicar la perspectiva de género. Y ahí retomo esta parte de lo que mencionabas de la perspectiva de género, porque además sé que es uno de tus grandes compromisos, esta metodología que tú acertadamente decías, no solamente es para proteger los derechos de las mujeres. Así es. Empezamos a poner el foco en el tema de las mujeres porque es una realidad que históricamente las mujeres hemos sido discriminadas en muchos aspectos, en muchos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, etcétera. Pero creo que al final también nos dimos cuenta que la perspectiva de género no tiene nada más que ver con los derechos de las mujeres, sino también con el derecho de cualquier persona. Entonces, esta perspectiva de género tiene como eje central el derecho a la igualdad, que si lo viéramos o si lo entendiéramos de la manera más pura y más sencilla como está puesto en la Constitución, creo que nos habríamos ahorrado muchos años de debates y de controversias, simplemente entendiendo que todas las personas somos iguales y que todas las personas tenemos reconocidos estos derechos establecidos en la Constitución. La Corte, te digo, en mi concepción ha hecho un gran trabajo en varios temas a partir de esta reforma constitucional de 2011, la presunción de inocencia, el derecho de las víctimas a conocer la verdad, la discriminación, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, de estas personas, de la minoría sexual, de las mujeres, de las personas con discapacidad. Pero si a mí me preguntaras particularmente cuál me parece la gran conquista de esta reforma constitucional, sería precisamente esa, la perspectiva de género. Sin duda. Pues vamos a un corte y regresamos para continuar reflexionando sobre la evolución constitucional en la protección de los derechos humanos. Nos acompaña el doctor Rogelio Flores y la magistrada Marisol Castañeda. No le cambie, regresamos. Ya regresamos, estamos dialogando y reflexionando sobre la evolución constitucional en la protección de los derechos humanos y nos acompañan la magistrada Marisol Castañeda y el doctor Rogelio Flores. Y me gustaría que nos compartiera, Rogelio, cómo si bien nuestra Constitución ha tenido centenares de reformas en este documento, en la Carta Magna,
están los fines, los objetivos y las grandes metas de este proyecto nacional y se reconocen los derechos inherentes de todas las personas. Sin embargo, persiste una deuda histórica con algunos grupos y sectores de la población, ya lo decíamos, con algunos grupos en condiciones de vulnerabilidad. Estamos hablando de mujeres, de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, que incluso hasta apenas hace poco se le reconoce como tal en la Constitución. Estamos hablando también de personas en situación de calle, en situación de pobreza, personas con discapacidad. Si bien estamos considerando que la Constitución los protege, en realidad todavía hay una deuda histórica. Sí, totalmente de acuerdo, porque la igualdad, que es lo que está de fondo cuando identificamos esos grupos en situaciones de vulnerabilidad, tenemos que tomar las acciones necesarias desde la profesión jurídica, quien nos dedicamos a ejercer la profesión jurídica, tenemos que tomar las acciones necesarias para que esa igualdad se materialice, que no se quede solo ahí en el reconocimiento incluso constitucional o de los tratados internacionales. Y para eso es a lo que podemos acudir. Pero este fenómeno tiene distintas perspectivas. La primera de ellas es social, por supuesto, porque partimos de que hay ciertos grupos que se encuentran en una posición de desventaja, Históricamente. pero históricamente, y que tiene que ver incluso con patrones culturales y que esa exclusión en ocasiones es socialmente invisibilizada. ¿A qué me refiero con esto? Em, Todas las personas somos distintas, tenemos necesidades diferentes. Por esa razón es que, de manera paradójica, para alcanzar la igualdad, necesitamos un trato diferenciado, precisamente porque las necesidades que tenemos son distintas. El punto es cuando ese trato diferenciado tiene un propósito deliberado de exclusión, porque en ese momento esa exclusión que ya se convierte en discriminación, hay ciertos grupos que esa exclusión ya es cultural, estructural, y por eso es que hay que tomar ciertas medidas que de manera deliberada tengan como propósito reducir esa exclusión que se ha generado. Y ya decía que la peor de las exclusiones o de las discriminaciones es la que no se ve, la que socialmente ya está normalizada. El tema de género es un ejemplo claro de ello. Yo suelo hacer una pregunta cuando explico la igualdad a mis alumnos y alumnas. Y les digo, bueno, a ver, a las mujeres que están en este grupo, ¿alguna vez ha sido determinante para decidir cómo se van a vestir? Que es una actividad que hacemos todos los días. Claro. Ha sido determinante para decidir cómo se van a vestir, el lugar por donde van a caminar ese día. En la mayoría de las ocasiones la respuesta es sí. Ese fenómeno que genera exclusión socialmente está invisibilizado. Los generadores de la exclusión ya lo normalizamos, ya no lo vemos. Y las víctimas de esa exclusión, que son las mujeres, de alguna manera, o en la mayoría de las ocasiones, se resignaron a esa circunstancia. Pero yo les decía, miren, lo que quiero que identifiquemos es que ustedes no son libres para decidir cómo se van a vestir, para vestirse como les dé la gana. Los hombres no tenemos ese problema. Esa consideración no existe en una decisión tan cotidiana como esa que estoy haciendo referencia. ¿Qué hacemos desde el derecho para reducir eso? He puesto el ejemplo de género, pero de la misma manera podemos ubicar a personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, es decir, cualquier grupo que esté en una situación de desequilibrio y que éste sea estructural y que tenga un impacto en la vida, ahí es donde la función jurisdiccional juega un papel importante, porque a través de las sentencias va contribuyendo a transformar
la manera en la que las sociedades entienden ciertos fenómenos. Y por esa razón, hoy existe ya una idea social de, de algo que quizá no es políticamente correcto, aunque quizá se siga pensando de la misma forma, pero ya no se exterioriza públicamente ciertas acciones que tengan que ver con mujeres, con personas de la diversidad sexual. Es decir, ese es un ejemplo de cómo se van transformando las sociedades a partir de la Constitución y particularmente su aplicación. Entonces, por un lado es eso, lo que se contribuye desde el Poder Judicial para esa transformación de un patrón cultural que genera desigualdad. Y por el otro lado está las personas que nos dedicamos a ejercer la profesión jurídica, porque allí es distinto. Es decir, en este momento, después de una década, de más de una década, de la actual configuración constitucional de los derechos, ya sabemos claramente cuáles son los instrumentos normativos que integran el bloque de constitucionalidad. Hay muchos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sirven precisamente para resolver casos en donde están involucrados los derechos. Sabemos cuáles son los tratados internacionales de los que Sí. México es parte, como lo dice el artículo primero. Pero en donde me parece que tenemos que poner la atención es cómo lo estamos haciendo. Eso es una labor que impacta solo a las personas que ejercemos la profesión jurídica. Y ahí es donde me parece que resulta muy importante. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y las reflexiones en este momento considero que tienen que orientarse por allí. La manera en la que operamos el derecho para que tenga ese doble efecto. Por un lado, resolver los conflictos que se suscitan en las sociedades y que acuden para ello al Poder Judicial. Y además, de manera complementaria, garantizar los derechos que puedan estar involucrados en cualquier caso, porque evidentemente que todo tiene una vinculación con los derechos humanos y hoy se tiene esa doble obligación desde el derecho y desde la función jurisdiccional. Resolver el problema concreto para el cual se tuvo que acudir al Poder Judicial y además garantizar los derechos humanos que puedan estar involucrados en todos los casos. Qué importante esto que plantea Rogelio, porque hay una autocrítica para la profesión de las y los abogados, el ejercer con responsabilidad y también ser, no generar más litigios en el país, sino al contrario, ser de alguna manera también pacificadores, aplicando las herramientas con las que actualmente cuentan y no pasar 10, 15 años con un litigio familiar cuando lo que está de por medio es la vida de las personas, no solo expedientes. Me parece muy relevante lo que estás planteando en términos de, sí, desde la abogacía también se tiene que ejercer de forma responsable y tener muy claro el compromiso que tienen en la construcción de esta cultura de la legalidad, cultura jurídica, y de construcción de los derechos también. Totalmente. Y en ese sentido, incluso me parece que desde el derecho estamos acudiendo a algunos excesos y algunas imprecisiones. Por ejemplo, hoy que se tiene la posibilidad, encontramos casos en donde se categoriza como derecho humano algo que no necesariamente lo tiene, o bien que se intenta a través de los derechos humanos evitar, por ejemplo, cargas procesales o formalidades esenciales del procedimiento, argumentando y aquí estoy haciendo una referencia específica a la abogacía, a la práctica de la abogacía, en donde existe la posibilidad de darle un enfoque de derechos humanos a una carga procesal o a una formalidad esencial del procedimiento y por esa vía se intenta dejar de cumplir con ello. Y si la persona que va a resolver, la persona juzgadora que va a resolver eso,
digamos que acepta el argumento, entonces se está generando un efecto contrario o un efecto negativo, porque el derecho finalmente lo que nos garantiza es que siempre va a prevalecer la voluntad de todo ese sistema normativo y no la voluntad de las personas, particularmente de las personas que tengan más poder que otras. Y en ese sentido, el derecho juega un papel importante. Por esa razón, me parece que desde el ejercicio de la profesión jurídica tendríamos que ubicar con mucho cuidado el efecto que generamos con nuestro trabajo. Por supuesto. Porque y hay algunos principios que me parece que nos pueden servir de referencia. Eh, Planteo uno. La tutela de los derechos humanos no tiene que generar inseguridad jurídica, por ejemplo, porque me parece que estaríamos afectando entonces la eficacia del sistema, sino tenemos que generar como efecto la seguridad jurídica, es decir, garantizar que siempre va a prevalecer la voluntad del sistema de normas y además tutelar los derechos humanos. Pero estas dos categorías no se excluyen, tampoco por la intención de garantizar la seguridad jurídica, tenemos que pasar por alto los derechos. Es decir, hoy tenemos como ese dilema, pero es una obligación de la profesión jurídica, ¿no? Estas dos categorías no se excluyen, sino al contrario, hoy tenemos que hacer lo necesario para garantizar ambas. Y esto me permite preguntarte, Marisol, en estos casos prácticos que a ustedes les toca resolver, ¿cómo ha sido el darle certeza jurídica, el hacer, sí, dotar de contenido estos derechos y cómo ustedes han visto esta evolución? Si nos puedes compartir algunos de estos. Sí, claro. Antes de contestar la pregunta, quisiera abonar un poquito a lo que comentaba Rogelio sobre lo que nos falta para, como esta deuda histórica que comentas que tenemos con muchos grupos en este país. Por supuesto que la tarea no está terminada. Hemos avanzado, sí, pero todavía nos faltan muchos aspectos. Y creo que también uno de los más importantes es que las personas conozcan sus derechos. Nosotros como operadores jurídicos, como personas juzgadoras, hemos estado recibiendo constante capacitación, tenemos también el gran compromiso de analizar, de estudiar, de estar al tanto de lo que se resuelve todos los días en México, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Pero sí pienso también que las personas tienen que conocer sus derechos. Cuando las personas conozcan todos sus derechos, eso les va a dar la posibilidad de ejercerlos y de respetar además los de los demás. Y eso evidentemente nos puede traer unos resultados mucho mejores para esta protección. Y en cuanto a la evolución que comentas, ¿cómo lo hemos vivido nosotros desde esta parte? La verdad es que yo misma me asombro y me da mucho gusto y mucha satisfacción ver cuando puedes dictar una resolución en la que aplicas todos estos principios, en los que atiendes a lo que ha resuelto la Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tratados internacionales, etcétera. Y te voy a poner un ejemplo de un asunto muy interesante que tuvimos hace poco en el Tribunal de mi Adscripción. Hay una viuda que va con sus hijos a pedir una pensión para ella y para sus hijitos y bueno, al final en una primera resolución se reconoce que ella y sus hijos tienen derecho a esta pensión. Sin embargo, se les condiciona a que el patrón haga el pago de las aportaciones al Instituto de Seguridad Social. Es que el patrón no ha pagado las aportaciones del fallecido. Dice, entonces sí tienen derecho, pero hasta que es el patrón quien haga las aportaciones. Promueven un juicio de amparo, la señora, sus hijitos por una parte y por otra parte la patronal, la parte patronal. Y la señora con sus hijitos vienen discutiendo, el tema central de su discusión es, oye, no me condiciones
el pago de la pensión que necesito para mi subsistencia, los niños para su subsistencia, a que sea hasta que la parte patronal decida pagar, porque en esa ejecución y en ese cumplimiento de esa resolución, pues pueden pasar años, ¿no? Y esto es algo absolutamente indispensable, es un derecho humano. Ese es el centro de su discusión en el juicio de amparo. Y nos dice, oye, tribunal, dame la suspensión del acto reclamado. ¿Qué es el acto reclamado? Pues la sentencia, ¿no? Que le está poniendo esa condición. Nosotros acá lo vimos desde, por supuesto, la perspectiva de género de la señora, la perspectiva de el interés superior de la infancia por los menores. Entonces, fíjate, ya tenemos dos condiciones de vulnerabilidad en el mismo asunto. Y también lo vimos a partir de este criterio también reciente que emite la Corte sobre la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a las personas desde la suspensión y no esperar hasta que dictemos la sentencia en el juicio de amparo. Entonces nosotros decíamos, ¿se puede? ¿No se puede? ¿En qué sentido lo vamos a hacer? En fin, la Corte nos ha dado un lineamiento que me parece que es muy importante y que es una gran directriz ahora para nosotros. Antes se decía, bueno, no le puedes dar efectos restitutorios en la suspensión o en esta medida cautelar, porque entonces vas a dejar sin materia el juicio de amparo. Ya no tienes nada que discutir en el juicio de amparo. Si, por ejemplo, en este caso concreto yo ordeno que se les den ya las pensiones a esta mamá y estos hijitos, entonces ya no tengo nada que discutir en el fondo del juicio. Y nos dice la Corte, a ver, espérame, si estos efectos restitutorios tienen un carácter transitorio, es decir, que vivan mientras vive el juicio de amparo, y si en algún momento la persona que te lo está pidiendo, a la que se lo estás otorgando, no tuviera la razón, por lo que fuera, si esto se podría retrotraer. Y mi respuesta en este caso es sí, por supuesto que sí, es el pago de una pensión que en caso de que no tuviera el efecto que se pretende, pues podría restituirse porque se trata de una cuestión económica, no se trata de algo material que obviamente puede restituirse. Entonces, en este caso, vimos todas estas condiciones de vulnerabilidad, el derecho ya reconocido, porque ni siquiera es que le estuviéramos constituyendo el derecho, ya estaba reconocido, ¿no? Y decidimos otorgar esta suspensión con efectos restitutorios para que tanto esta mamá como estos hijitos reciban de una buena vez esa pensión que están necesitando para subsistir, ¿no? Entonces creo que eso es algo de lo muy satisfactorio que nosotros podemos decidir desde acá. Y además del papel fundamental que juegan en tribunales colegiados, en juzgados de distrito, para tener esta visión de vanguardia, tú lo decías bien al inicio de esta intervención, de estar actualizados de forma constante para poder allegarse de todas las herramientas que les da el derecho, pero también de tratados, de las convenciones, para dictar este tipo de sentencias que van un paso hacia adelante. Así es. Creo que es nuestro total compromiso hacer realidad, hacer que estos derechos sean una realidad para las personas. Estás esperando una pensión para subsistir, para comer el día a día, ¿no? Entonces, que nosotros podamos hacer esto me parece es un gran compromiso, pero también creo que es muy satisfactorio cuando puedes lograrlo y tener muy claro que las decisiones de nosotros inciden en la vida de las personas. Cada resolución que nosotros emitimos incide de una u otra forma en la vida de las personas, en sus sueños, en sus anhelos, en su estabilidad emocional, en su estabilidad física, económica, en fin, creo que con esa responsabilidad lo hemos asumido desde el Poder Judicial de la Federación. Sabemos que de verdad cada resolución le puede quitar hasta el sueño a una persona por hablarte de lo menos grave, ¿no? Porque
le puedes quitar la posibilidad de tener acceso a lo más elemental, como en este caso al final se trata de un caso de alimentos. Sí, y como ese hay muchos, y durante la pandemia, no solo porque haya sido en la pandemia, pero durante la pandemia se vio de forma muy clara el papel fundamental que jugó el Poder Judicial de la Federación con sus eh, personas juzgadoras a la hora de garantizar medicamentos, de Así es, garantizar vacunas, así es. eh, de- y fue también un papel muy destacado como... Por eso te decía, Erika, que me parece muy importante que las personas conozcan sus derechos, porque en los tribunales tenemos varios asuntos, pero entiendo que no quiero hablar de porcentajes porque no los conozco, pero seguramente serán los mínimos de personas que, por ejemplo, tienen necesidad de recibir medicamentos de manera constante, ¿no? Y que de repente llegan al Instituto de Salud Pública y les dicen, ¿sabes qué? No te lo puedo dar y pues ni modo, no te lo puedo dar. Hemos tenido, recuerdo, asuntos de personas que tienen VIH y dicen, oye, si no me tomo el retroviral hoy, es un día en que hoy me puedo morir. Claro. Entonces, con esa sensibilidad lo vemos acá y decimos, oye, inmediatamente hay que dotarlo del medicamento que necesita porque está en riesgo su vida, no solamente ya su salud, sino también su vida, ¿no? Y con esa sensibilidad lo vemos, con esa responsabilidad y la verdad es que si todas las personas conocieran que tienen estos derechos, pues seguramente habría historias menos trágicas en este país, por lo menos en ese aspecto. Y una vez que nos plantea Marisol, desde el ejercicio que ella hace también y que conoce muy bien la labor, el papel que juegan en las personas juzgadoras, no quisiera dejar de preguntarte, Rogelio, si te genera alguna duda o alguna perplejidad que se proponga la elección popular de las juezas y los jueces constitucionales. Es un tema que indudablemente tenemos que transmitir no solo a la comunidad jurídica, sino a las personas para que entiendan el fondo de este debate. Y para eso me gustaría explicar un poco el origen de esto, el origen de la relevancia que tiene lo que hace el Poder Judicial. En el Estado constitucional existe una relación naturalmente tensa. La función que tienen las constituciones en la actualidad son principalmente dos. Limitar el poder que se ejerce de manera excesiva, por supuesto, y garantizar los derechos de las personas. Bajo esa idea, quien toma las decisiones públicas, es decir, esas decisiones que impactan a toda la sociedad, debe tomarlas siempre a partir de parámetros objetivos, no desde lo que yo creo que es correcto, porque todas las personas tenemos esa dimensión subjetiva, es decir, ante un mismo fenómeno, lo entendemos de una manera y tenemos una opinión sobre cualquier fenómeno social que nos pregunten. Y tenemos una perspectiva distinta. Tú tienes una perspectiva, Marisol tiene una sobre el mismo fenómeno y la mía puede ser distinta. Pero si yo tengo el poder para decidir por los demás, no puedo imponer mi punto de vista, porque si lo hago, me estoy convirtiendo en un arbitrario. Por esa razón, eso es lo que pasaba en el Estado absoluto, cuando el monarca que tomaba las decisiones públicas, es decir, las que impactan a las demás personas, las tomaba solo a partir de lo que esa persona consideraba que era correcto o que era bueno. El punto es que tuvimos que transformar esto. Tuvimos que establecer límites a la manera en la que se toman las decisiones públicas. Y la forma que se encontró para poner límites a esto fue la ley, el principio de legalidad. Y todas las personas que somos servidoras públicas solo podemos tomar nuestras decisiones a partir de lo que expresamente nos faculta la ley. No podemos hacer algo distinto.
Si hacemos algo distinto, entonces ahí es donde podemos convertirnos en abusivos o en arbitrarios. En Autoritario. ese punto entra la Constitución. La Constitución tiene como propósito controlar eso, controlar el ejercicio excesivo del poder público. Y para eso la Constitución tiene mecanismos que diseña. A esos mecanismos se llaman garantías constitucionales, precisamente para que todos los órganos del poder público, en caso de afectar los fines de la Constitución, que son limitar el poder o garantizar los derechos, entonces entran en acción esos mecanismos de protección de la Constitución. Y ahí es donde entra el amparo, cuando un acto de autoridad que se ejerce de manera excesiva afecta los derechos de las personas, los derechos que están reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales. Cuando el Poder Legislativo dicta una ley o una norma que afecta los contenidos de la Constitución, entonces la acción de inconstitucionalidad tiene el propósito de Claro. resolver esa afectación a la Constitución. Cuando en el ejercicio de sus competencias cualquier órgano del poder público también afecta la eficacia de la Constitución, la controversia constitucional tiene ese propósito, regularizar la eficacia de la Constitución, la regularidad constitucional, es decir, la eficacia de la Constitución, porque así nos garantiza que todo el diseño del Estado constitucional es lo que va a prevalecer. ¿A quién le corresponde realizar esa importante función de defender a la Constitución de los posibles embates de los otros poderes? Le corresponde al Poder Judicial. En el Estado constitucional, el Poder Judicial realiza esa importante función. Y ahí comienza esta relación tensa, porque regularmente a los órganos del poder político no les gusta que los controlen. Y allí comienza la relación tensa. Y esta fórmula del Estado constitucional que se puede resumir en la subordinación permanente del poder al derecho. Es una relación de verticalidad, constitución arriba y poder político abajo. Siempre tiene que estar subordinado, porque esto nos va a garantizar la eficacia del Estado constitucional y que las decisiones públicas no se tomen a partir de lo que yo creo que está bien y me convierta o se conviertan en arbitrarios o abusivos. Y en ese sentido, entonces es donde en este momento que hay una relación tensa entre el poder político y el poder judicial, se plantea esa posibilidad de elegir a los jueces a través del sufragio. Y el argumento es uno. Los otros órganos, los órganos controlados, tienen un origen democrático porque son electos a través del voto popular. Y el único poder que no pasa para su integración por esa vía está echando abajo los actos de los órganos democráticos. Entonces se pone sobre la mesa un falso debate en donde el mensaje que se transmite es: las mayorías, democrático es igual a mayorías. Y como el Poder Judicial no es democrático y está afectando los actos de los órganos que son electos por las mayorías, entonces hay que darle ese mismo carácter. Es decir, y eso no es así, sino que el Poder Judicial precisamente no tiene que ser un órgano de mayorías. Los otros poderes sí, pero el Poder Judicial no, porque la importante función que tiene de hacer que prevalezca la eficacia de la Constitución necesita de conocimientos especializados en derecho y específicamente de saber entender cuál es el contexto en el que se suscitan los problemas y darle respuesta a ello, como lo que hemos hablado en este programa. Y si no se hace de esa manera, entonces estaríamos ante un riesgo, particularmente cuando estamos hablando de resolver los conflictos
Si nosotros tendríamos esa misma idea de que democracia es igual a mayorías en la función jurisdiccional, en automático las minorías perderían absolutamente todo lo que en este momento han conquistado. Lo que hemos hablado acá, todos los grupos en situación de vulnerabilidad son minorías. Claro. En la función jurisdiccional no podemos poner este falso debate entre mayorías es igual a democrático, porque entonces el primer efecto gravísimo sería que las minorías estarían ya no protegidas. Entonces, ese es en realidad en lo que tendríamos que concentrar esta reflexión. Y con esta reflexión sobre la división de poderes y la importancia del respeto a la autonomía, a la independencia judicial, es como les agradezco que nos hayan acompañado, doctor Rogelio Flores, magistrada Marisol Castañeda, y a ustedes por su amable atención. Les agradecemos, ha sido un gusto y por supuesto un honor transmitir desde el Teatro de la República. Hasta pronto.